Empezamos con el doctor José Ignacio Gallego León, que es médico especialista en radiodiagnóstico, es jefe de sección del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital General Universitario de Alicante, doctor Balmis, jefe desde el año 2015. 2005. Y, por tanto, una experiencia mucho más dilatada de la que yo pensaba, lógicamente. Adelante, José Ignacio, para no retrasarnos más, ¿no? Vale. Ponéis la... Sí. Bueno, soy José Ignacio Gallego, soy el responsable de la unidad de neuroradiología del Hospital General de Alicante. Conozco a muchos de los que hay por aquí, la verdad. Muchos han pasado por Alicante o los he visto en alguna privada por ahí echando una mano. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que cuando uno es médico siempre tiene un ego grande, y si encima es neuroradiólogo ni os cuento el ego que llegamos a tener. Entonces, cuando te llaman de un congreso que no es de tu especialidad, te sientes especialmente halagado. Y la verdad es que muchas gracias. Eso sí, es impronunciable lo del Sobamizuk tenéis que buscar otra nomenclatura. Bueno, cuando vi la mesa que me habíais puesto, HSA neurismática, posicionamiento de las técnicas endovasculares frente a las quirúrgicas. Digo, uy, qué majos estos de la UCI que nos van a poner aquí al neurocirujano y al neuroradiólogo en una de nuestras discusiones clásicas del yo más y tú menos, ¿no? Entonces volví al congreso y, como ha dicho Juan, pues me fijé que poníais que era diferentes pero unidos, y digo, bueno, pues igual va por ahí, va porque busquemos un consenso y no un disgusto, ¿no? Bueno, he partido la charla en dos bloques. El primer bloque lo que voy a intentar es pasar un poquito por encima de la revisión bibliográfica, de las actualizaciones que hay en el manejo endovascular, que es el que voy a expresar yo. Después hablarán del quirúrgico, en el manejo de la hemorragia subaracnoidea neurismática. Si nos remontamos para atrás, pues vamos a empezar en el 2013, que es la última actualización que hay de la guía europea. La guía europea del 2000, esto supongo que tendrá puntero, ¿verdad? Medio arriba, no encuentro medio arriba, aquí está. Vale. Pues las guías del 2013 ya hablaban de tratar los aneurismas en las primeras 72 horas, y ya en el 2013 decían que en caso de que sea las dos opciones posibles, el coiling, o sea, el endovascular, o el clipping, el quirúrgico abierto, en caso de que las dos se puedan realizar, habría que darle preferencia al tratamiento endovascular sobre el tratamiento quirúrgico. Daba una serie de factores. Quizás es interesante que, aparte de la recomendación, ellos hacen hincapié en que hay que fijarse no solo en el aneurisma, sino en otros detalles alrededor del aneurisma para tomar la decisión. Y ya avanzaban aquí en verde, no sé si llegáis a verlo, porque yo cuando estaba allí no era capaz de leer la pantalla. En verde, las indicaciones donde tendría preferencia la cirugía, y en lila las que tiene preferencia el coiling. Básicamente la cirugía es en lesiones con hematoma intraparenquimatoso que aumente la presión intracraneal, porque puede aliviarla al tiempo que se asegura en el aneurisma. Algunas localizaciones, especialmente la bifurcación de la cerebral media, pero también pericallosa, son más accesibles o más sencillas de acceso para el cirujano. Aquellas que tienen configuraciones de aneurisma un poco más complejas, con el cuello muy ancho o con ramas que nacen del mismo. Y también se menciona la edad por debajo de 40 años es una recomendación para el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, en el endovascular, pues los más mayores, la localización posterior, los aneurismas pequeños, son aquellos que en principio deberían de ir. Y hace una mención que también es importante recordar, porque luego se va modificando en el tiempo, y es esto de que en igualdad de condiciones, entre la cirugía y el endovascular, elojamos el endovascular. Estas son las fórmulas que utilizan las recomendaciones para no decir nada claro, porque claro, en igualdad de condiciones, ¿qué es en igualdad de condiciones?
Bueno, ellos aquí avanzan un poquito más y dicen que siempre que el neuroradiólogo no necesite ni un stent ni un balón, estará en igualdad de condiciones. Luego veremos que eso se modifica con el tiempo. En el 2017 aparecen 2 artículos en 2 revistas de bastante impacto, como el New England y el Lancet, en la que más o menos vienen a repetir las indicaciones que estaban en la europea. Sí que mencionan bastante lo de otra vez, bueno, lo que va a empezar a oírse más, que es derivar a los pacientes a centros de alto volumen, aunque tampoco vienen a decir que es un centro de alto volumen. Siguen recomendando el tratamiento, en caso de igualdad, el coiling sobre el neuroquirúrgico. Hacen referencia a hacer el tratamiento en las primeras 72 horas. Incluso entran a poner en duda si la angiografía precoz, estamos hablando de 2017, puede ser incluso contraproducente, ¿no? Seguimos avanzando, nos vamos al 2018, las guías coreanas del 2018 son las primeras que dicen claramente que el paciente debe de ir a la UCI y siguen poniendo el tope en 72 horas, estamos hablando de 2018, cada vez nos acercamos más a día de hoy. Vuelven a insistir en que se manejen en centros de alto volumen. Y en cuanto a lo del balón que teníamos, las condiciones para el clipping y el endovascular son las mismas que venían en las guías anteriores. Ellos ya dicen que el uso del balón no debe de ser considerado una complicación dentro del tratamiento endovascular. Sí, el stent sigue estando digamos, reservado para casos especiales, pero el uso del balón deja de ser una herramienta que juegue en contra de la opción del endovascular. De hecho, muchos centros utilizan el balón de forma rutinaria en las embolizaciones, lo hinchen o no lo hinchen, porque no solamente no tiene un papel de contraindicación, sino que puede tener un papel incluso beneficiario si hay algún problema a la hora de que se rompa el aneurisma embolizándolo. Llegamos al 2020, el stroke. En el stroke del 2020 básicamente recoge todo lo que estamos hablando hasta ahora en todas las guías, pero es el primero que deja caer la coletilla de las primeras 24 horas. No lo pone como recomendación clara, pero ya aparece en las guías en el 2020. En el 2021, una nueva review que aparece se moja un poquito en lo que empiezan a considerar como un centro de alto volumen. Dicen que es aquel que trata más de 35 casos al año. A mí me parecen pocos, pero por lo menos es el primero que se moja diciendo que es un centro de alto volumen. Me parecen poco porque si tomamos como ejemplo lo que se considera en un CESUR en España, estamos hablando de 80 casos al año. Un CESUR es un centro, servicio, unidad de referencia a nivel nacional. Entonces, eso, 80, 35 parece poco. Pero bueno, por lo menos ya empezamos a poner números para hablar claro. Y además, ya estamos en 2021, insisten en que la arteriografía es la técnica gold estándar. Había habido un momento de duda, que en las guías anteriores, en las primeras del 17, del 13, eso estaba tan claro que ni siquiera lo reafirmaban, que la arteriografía era el gold estándar. Y hay un periodo ahí entre el 15 y el 20 en el que empiezan a surgir dudas porque los angiotac y las angioresonancias empiezan a tener calidad de imagen suficiente como para diagnosticar la mayoría de los aneurismas. Lo que pasa es que quizás no todo es decir que hay un aneurisma. Hay detalles del aneurisma que a día de hoy todavía la arteriografía nos los da y no nos los da las otras pruebas de imagen. Vamos a seguir avanzando. Estas son las guías italianas, las del 2022. No aportan nada, pero me las he leído y así que pongo la diapo. Esta es un poquito más interesante, también es del 2022. Es de una entidad que se llama la National Institute for Health and Care Excellence, que hace unas recomendaciones bastante curiosas, porque sigue insistiendo en que si puedes elegir, elijas coiling. Por supuesto, centros de alto volumen y siempre en discusión, que es en la forma inglesa de decir consenso entre las dos ramas del tratamiento.
Y dice una cosa que me resulta muy interesante, y es que no hay que utilizar la severidad de la hemorragia para posponer o limitar la actitud terapéutica sobre el paciente. Y esto es bastante interesante porque hasta ahora a algunos pacientes se les retrasaba el tratamiento porque su situación clínica inicial era muy mala. Y parece que eso, a partir del 2020 y sobre todo ya el 2022 y 2023, no es así. Hay que intentar tratarlos a todos independientemente de la situación clínica con la que debute. Y hace una mención a algo que en nuestra práctica diaria también ocurre, y es que prácticamente 3 de cada 4 casos se van hacia el lado endovascular frente al quirúrgico. Y como último apunte de estas guías, hemos bajado. Ya no estamos en 72, empezamos a recomendar 48 horas para el tratamiento endovascular. Bueno, perdón, para el tratamiento en general. Llega el año pasado, las guías americanas, las del AJA, son las que todos le tenemos más fe, porque además tienen muchos colores y queda muy chulo a la hora de presentarlas. Y estas lo que vienen a contarnos es centros de alto volumen, unidades de críticos con dedicación exclusiva al neurocrítico, UCIs, equipos multidisciplinarios, eso significa trabajar en equipo, todos juntos, y atención, preferiblemente en las primeras 24 horas. Y esto ya es una recomendación de alto nivel, un 1B. Si nos vamos a lo que es los tratamientos en sí, o las recomendaciones sobre tratamientos que tiene esta guía, pues básicamente son las mismas que teníamos. Si puedes elegir, o sea, si son elegibles para cualquiera de las dos técnicas, tiene preferencia el endovascular, la circulación posterior tiene preferencia el endovascular, y luego, bueno, pues hay que tener en cuenta también pues la expertise o la, digamos, la experiencia de los que intervienen. Esto es un arma de doble filo en neuroradiología, porque esto empezó porque los que teníamos más expertise éramos siempre nosotros, porque los neurocirujanos no todos hacían el vascular. Ahora lo que nos está pasando a nosotros es que no todos nosotros tenemos tanta experiencia en el tratamiento de los aneurismas, porque muchos son, como comentaba el compañero, ictólogos. Tenemos tal presión del ictus isquémico que la formación de nuestros residentes o fellows se centra mucho más en la trombectomía mecánica en el ictus isquémico que en el endovascular. Y el endovascular requiere unas curvas de aprendizaje que implican unos volúmenes que a veces no da para que todo el mundo alcance niveles altos. Y hay otras recomendaciones interesantes a la hora de los estenes. Acordaos que el balón ya pasa a ser arma terapéutica sin agravar pronóstico, pero los estenes, que antes eran idealmente no utilizables, siguen en recomendaciones 2A, o sea que no son recomendaciones altísimas, pero bueno, ya empieza a aceptarse que en algunos condicionantes, como aneurismas fusiformes o blisters, puede ser una de las soluciones. Eso sí, no por sistema, porque eso sí que lo pone aquí bien claro. Si puedes evitar el stent, lo evitas, porque si no entrarás en daño. Después de esta guía americana ha habido alguna más, que más o menos han repetido lo que sabíamos. Esta es interesante porque nos habla de un spin-off, que luego hablaré también un poco, que es la hemorragia subaracnoidea no aneurismática y cuál es su manejo, en la que nos especifican el papel o no de repetir la arteriografía cerebral. Y luego, pues, insisten, hay que bajar a 24 horas y más o menos las indicaciones vienen a ser las que están establecidas de tiempo atrás. Más guías del 23, seguimos bajando, estamos en 24 horas, ya es algo que parece que está bastante asumido en la recomendación. Y si lo resumimos un poco todo en la bibliografía, 5 minutos no, porque queda media charla. Si lo resumimos un poco en la bibliografía, sería centros de alto volumen, ingresar al paciente en la UCI, muy importante, un tratamiento precoz, idealmente en las primeras 24 horas, pero desde luego no después de las 72 horas,
consensuar entre neurocirugía y neuroradiología cuál es la mejor opción, si hay igualdad endovascular, cuidadito con lo de las decisiones, porque no solamente el aneurisma entra en juego, también el estado del paciente, la expertise de los operadores y la logística del propio centro pueden influir en la decisión hacia un lado o hacia el otro. Y básicamente pues las recomendaciones que os he dicho antes, intentar evitar el stenting en el agudo y no usar la severidad para excluir pacientes o retrasar. Y esta es la parte de cómo lo hacemos nosotros en Alicante. Pues también nos remontamos al 2013, que es la primera edición de nuestra guía de manejo interno de la hemorragia subaracnoidea, que luego ha habido alguna actualización, como es lógico. Básicamente lo que hacemos en Alicante es cuando el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma, una vez diagnosticado con TAC, generalmente es la prueba estándar, van a la UCI. Si su Glasgow, su estado clínico es aceptable, a veces van a la unidad de intermedios, pero siempre dentro del servicio de intensivos. Después se le hace la arteriografía cerebral y una vez hecha la arteriografía cerebral, siempre llamamos al equipo de neurocirugía y tomamos una decisión conjunta de qué es lo que hay que hacer. Y esto no es hablar por hablar, esto es exactamente lo que se hace en Alicante. Y después se toma la decisión. Y la decisión se toma pues, básicamente con los mismos criterios que se tiene en la bibliografía que hemos visto hasta ahora. Cuando es factible el tratamiento endovascular, se hace el endovascular. Si no lo vemos claro, discutimos. Discutimos porque no significa forzosamente que tenga que ir a cirugía. Entre otras cosas porque nosotros contamos con el factor campo. Jugamos en casa. Y es que la decisión de qué se hace siempre después de la arteriografía cerebral, y el paciente está en el Rico Pérez, está en el campo del neuroradiólogo, lo cual, quieras que no, siempre hace que la balanza tienda un poquito más a, bueno, pues haz un intento y a ver. ¿Haz un intento con qué? Bueno, pues nosotros podemos hacerlo con coils, que es la recomendación que vienen en las guías, con coils solo, coils ayudados con balón, que ya hemos visto que no nos da peor rendimiento. Esto estaría bien. Pero tenemos otras armas. Tenemos otras armas en el armario, como son los estenes. Tenemos estenes convencionales, o lo que ahora habéis oído hablar todos, diversores de flujo, flow diverter, que son estos de aquí más tupidos, que empiezan a entrar en las guías con recomendaciones más o menos bajas, que es verdad que no hay que poner por sistema, básicamente porque implican una pauta de antiagregación muy agresiva en un paciente con una hemorragia aguda. Pero bueno, ahí están y se pueden utilizar. Y hay incluso unos nuevos dispositivos que ni siquiera se mencionan en las guías, que son los dispositivos intrasaculares, aquí tenéis dos de ellos, cuyo papel está todavía por ver en la fase aguda y en la inclusión o no en las guías. Os voy a poner un ejemplo rápido. Una hemorragia subaracnoidea lleva la derivación, ¿lo veis? Es importante. Pasa a la sala, hacemos arteriografía y ¿qué vemos? Un aneurisma con un cuello ancho en la zona de la bifurcación de la carótida interna. Opción endovascular malísima. El cuello es muy grande, el fondo es muy bajo. Logísticamente no hay posibilidad de cirugía hasta 72 horas después. Bueno, pues la opción es stent y coil. Colocamos un flow, un stent derivador de flujo, dejamos atrapado un microcatéter dentro, liberamos unos coil y soltamos el flow. Para ello hay que asegurarse de que el paciente esté bien doble antiagregado. Se le pone un ingesprint en sala y se inicia una perfusión de tirofiban. Esto ya están bastante acostumbrados en la UCI en Alicante a manejarlo. No hemos tenido hemorragias por el uso del tirofiban y es relativamente frecuente llegar a estas situaciones. Y este es el resultado final. Con el aneurisma excluido, el paciente no tuvo más eventos. Hay dos spin-off de la hemorragia subaracnoidea que me gustaría hablar, aunque sea más rápido. Uno es el manejo del vasoespasmo, de la isquemia cerebral tardía o daño cerebral precoz, que cada vez le ponen un nombre.
Nosotros utilizamos el protocolo que tenemos ahí, usamos básicamente centrados en el vasograde, que al final no es más que la suma de la World Federation, que es el Glasgow con o sin déficit motor, y la cantidad de sangre de la escala Fisher, que como veis en los porcentajes por sí sola tampoco es que sirva para mucho. En función de eso, lo que se hace es una monitorización intensiva de los pacientes, un aumento de la agresividad en el tratamiento médico, y cuando ya no ha lugar a más, el paciente va a sala y intentamos escalonar el tratamiento. Lo que hacemos nosotros en la sala primero es un intento de tratamiento farmacológico. Este es el resultado. Veis que aquí el aneurisma está sin tratar, hay muchísimo espasmo. El aneurisma sin tratar, ponemos el nimodipino intraarterial y veis la respuesta. Es una respuesta muy rápida y muy espectacular, lo que pasa que tan espectacular como poco duradera. Entonces esto a veces lo repetimos hasta 2 y 3 veces. Esos son los protocolos de los distintos. Lo que más hemos utilizado es nimodipino, aunque ahora hay una tendencia a ir al milrinone y al verapamilo. Bueno, eso ya lo sabéis vosotros, que hay que estar muy encima de las tensiones de estos pacientes. Antiguamente, cuando con esto no era bastante, pasábamos a la fase 2, que era la angioplastia, que es la dilatación con balón. Esto es un ejemplo. Tenéis el vasoespasmo aquí, subimos el catéter balón, lo hinchamos y este es el resultado después. Hoy en día no hacemos tanto remodeling con balón en las angioplastias porque es bastante agresivo y hay un riesgo severo de lesionar la arteria. Somos más partidarios de utilizar los stent retriever, parecidos a los que se utilizan para extraer los trombos. Lo que hacemos es abrirlo y volver a recogerlo. No tiramos del retriever como cuando queremos traernos un trombo, simplemente utilizamos su fuerza radial para vencer el espasmo de forma local. Bueno, ahí tenéis un ejemplo, aquí tenéis otro. Y luego nos queda una cosa que hemos hecho alguna vez, que ya es la desesperada, que es la infiltración del ganglio estrellado, para intentar ya, como último recurso, totalmente fuera de indicación, pero bueno, lo hemos hecho y algunas veces también ha funcionado. La última que os quería es la hemorragia no aneurismática. Este es el algoritmo que tenemos nosotros consensuado en Alicante. No hay mucho publicado de qué hacer cuando después de la primera arteria no encontramos el aneurisma. Nosotros lo que hemos hecho es crear un patrón perimesencefálico. Es aquel paciente que, primera arteria negativa, evidentemente, ha tenido un buen Glasgow, se ha comportado muy bien clínicamente, no ha hecho vasoespasmo ni clínico ni radiológico, su TAC inicial era concordante con una perimesencefálica, no tenía sangre en sistema ventricular, no tenía sangre en cisura interhemisférica ni en silvios. Y la primera angiografía ha sido completa, esto es muy importante porque no siempre es el caso. Se han hecho las 2 vertebrales, las internas y las externas. Si todo esto es sí, el segundo estudio no lo hacemos invasivo. Hacemos un segundo estudio con reso más angiotaco o angioreso. Si no, la repetimos a las 2-4 semanas en busca del aneurisma y bueno, pues siempre puedes encontrar que encuentres o que no encuentres. Si no encuentras y tu patrón no era el típico, volvemos a hacer un nuevo estudio en el que incluimos, no invasivo, el estudio de la columna, especialmente de la columna cervical, porque nos hemos encontrado con casos en el que la lesión no estaba en la cabeza, sino en la columna cervical y por extensión hemos encontrado sangre arriba. ¿Vale? Bueno, este es el protocolo de Alicante. Como conclusión, muy importante yo creo es lo de trabajar en equipo, intentar fomentar el buen ambiente y la clave de la película es realmente que el pastel sea grande, que el centro sea de alto volumen. Si tú tienes un equipo que se lleva bien y un volumen muy alto de trabajo, estás condenado al éxito, porque no todo el mundo se puede comer el pastel, porque el pastel es muy grande y ya no da lugar a discusiones ni a peleas. Y esto era un poco lo que yo quería contaros.